Voy a recurrir de nuevo a la presentación que les hice la clase pasada. Vamos a hacerla más rápido de ir como refrescando conceptos, ¿ya? Después vamos a pasar a una clase práctica, vamos a volar foco, vamos a ver las cámaras que trajeron, etc. Ya. ¿Se acuerdan? Porque es una cámara, ¿no? La cámara se compone por estos elementos, como en la clase pasada, no voy a andar demasiado en eso, pero que partía como por la sensibilidad que hemos seteado a la cámara, o sea, qué tan sensible queremos que sea la cámara a la luz, y que tenía que ver con el nivel de ruido, ¿sí? Si quieren que me detengan algo, me pueden decir, hoy día básicamente no hay iluminación. La obturación de la cámara, que es la velocidad a la que capta la luz, ¿sí? Que es el problema que tenía acá el compañero con las luces que se movían en la cámara, era porque estas luces tienen una velocidad de transferencia, así como digamos, que corren a una velocidad y la cámara está grabando a otra velocidad. Entonces se contraponen y se empiezan a ver como rayas en la cámara. Entonces, para nosotros suplir ese problema, tendríamos que hacer calzar la velocidad a la que está grabando la cámara, el obturador, con la velocidad de los fluorescentes. Y el artículo técnico más importante sería el diafragma, que está ubicado en el lente, no en la cámara, pero que define lo que es la profundidad de campo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Esto sería mucha o poca profundidad de campo. Esto sería poca. Por una duda. En mi cámara recién cuando estaba haciendo eso, la mía da hasta 3.5. Sí, eso quiere decir que los lentes vienen con un diafragma a tope, que es el diafragma tiene una escala, que es la escala, del 1.4 al 22, ¿ya? Una escala, ¿cómo es que se llama? Y mientras más chico, mejor. Contra más chico, más luz entra al lente, menos profundidad de campo tenemos. Los lentes, contra más rápidos, o sea, contra más pueden abrir el diafragma, más caros son. Casi todos los lentes llegan a 22 o a 16, pero no todos llegan a 1.4, ¿cachai? Los lentes que tenés tú llegan a 3.5, arman un diafragma entre el 4 y el 2.8. Son lentes que se venden más, son lentes comerciales, lentes más, no son comerciales, no son tan profesionales. ¿Y a qué escala comienza a afectar ¿La profundidad? Sí. En todas las escalas. Mira, en 1.4, con el diafragma muy abierto, tenemos muy poca profundidad de campo. O sea, en 1.4 podemos lograr esto. Esto no lo podemos lograr en un diafragma 5.6, ¿cachai? Solo lo podemos lograr con diafragmas muy abiertos, 2.8, 1.4. Y esto no lo podemos lograr con diafragma abierto, tiene que ser con un diafragma cerrado. Tiene que ser un 22, un 16. O sea, se podría decir que Kubrick usaba diafragma muy cerrado. Se podría decir todo a foco. También lo que es otro tema que vimos, ocupaba lentes angulares. Esto lo vimos, no voy a... sí, más adelantar. Pero ¿se acuerdan de cuando vimos esto de los lentes? Contra más angular el lente, o sea, más abierto, más profundidad de campo hay. Y contra más cerrado, hay menos profundidad de campo. Entonces tú puedes ir compensando. Yo podría, por ejemplo, trabajar con 14 milímetros, muy abierto, pero ponerle filtro a la cámara y qué sé yo, para poder abrir mucho el diafragma, para tenerlo en 1.4, ponte tú. Y si yo me acercara con ese lente muy abierto, igual tendría poca profundidad de campo. Pero con 1.4, si estáis donde mismo ahí, en el de 14, no, si estoy acá, no se ve nada. Se va a ver todo a foco igual. ¿Los 1.4? Sí, los angulares igual tienen mucha profundidad de campo, en especial si es que los objetos están lejos. Si nos vamos acercando, empiezan a disminuir su profundidad de campo. Pero ahí uno va eligiendo. Kubrick ocupaba mucho angular y sí, ocupaba diafragmas cerrados, probablemente por la luz, por la cantidad de luz que había que levantar, para poder exponer bien todos los espacios que ocupaba. Lo mismo está haciendo Wes Anderson ahora. También ocupa lentes angulares y claramente ocupa teleobjetivos, pero para
Ocupa un angular con el diafragma bien abierto. o cerrado, yo creo. Ya. Para que se vea todo, le da importancia al decorado. Ya. Ya vimos esto, entonces diafragma, sensibilidad y obturación. Todo eso nos ayuda a exponer. Lo estábamos hablando con el compañero. Las cámaras cámaras de uso casero traen este tipo de exposímetros, de fotómetros, que nos indica si la imagen en completo hace un balance de toda la imagen, incluyendo, por ejemplo, nosotros sabemos que el cielo no tiene la misma luminosidad que estas plantas, pero la cámara hace todo un balance y nos dice si la imagen completa está subexpuesta o sobreexpuesta. Sobreexpuesta, mucha luz; subexpuesta, muy poca luz. ¿Sí? Cuando indica que estamos acá, en la mitad, es porque está balanceando, buscando este gris, que es el gris medio, que es como el gris de... Ah, ya está. Acá está el cámara. ¿Por dónde? Vaya. La próxima clase vamos a hacer una prueba sin nota, una prueba didáctica donde pueden necesitar que revisen la presentación, ¿sí? Para que tengan como frescos los conceptos y podamos aprender juntos. Alguna vez me enseñaron que la mejor forma de enseñarle a alguien era que ellos mismos crearan algo o trataran de enseñarle a otras personas. Entonces vamos a intentar aplicar eso. La presentación la subí y no sé si alguien la descargó o algo así. ¿Pudieron descargarla? Sí. Ya. Entonces, exposición, estamos claro. Estoy haciendo un repaso general. Ya. Lentes, angulares y teleobjetivos y normales. ¿Sí? Angulares del 14 al 35, del 35 al 70 son lentes normales y de ahí para arriba teleobjetivos. ¿Ya? Entonces, cuando uno pasa 60, comienza a perder La profundidad de campo, claro. Mira, los lentes normales, el 35, el 50, el 70 igual es más tele, pero 35-50 tienen la profundidad de campo varía drásticamente si es que nosotros controlamos el diafragma, ¿cachai? Como que por eso son normales también, como que si yo abro mucho el diafragma voy a tener poca y si lo cierro voy a tener mucha profundidad de campo. En cambio en estos lentes, los más angulares, siempre vamos a tener harta y los otros siempre a tener poca. Ya. La película del corto que vamos a hacer, ¿cómo se lo imaginan? ¿Se imaginan con planos cerrados? ¿Se lo imaginan con mucha predominancia de la dirección de arte? O sea, muy abiertos los planos. Al principio los planos abiertos para mostrar dónde está la persona y con alta profundidad de campo. Se vea todo el decorado. ¿Y qué vamos a hacer la dirección de arte? Cuidado, ojo ahí, porque o sea, si hacía algo muy bonito, se ve muy bonito, pero si hacía algo que no quedó tan pulcro, se va a notar también. Es complicado la alta profundidad de campo. Bueno, y están los lentes zoom, que los vimos también, que pueden variar desde un angular a un teleobjetivo, o de un angular a un normal, o de un normal a un teleobjetivo. Un lente que puede variar. El lente que tenés tú es un lente zoom. Ya. Esto yo tengo una duda, porque tú también subiste unos tutoriales y los vi explicar esto, pero seguro que me acuerdo, a ver si tú me corregís. Mientras más cálida sea la luz, implica más frío en temperatura. Y una luz más cálida sería como el rojo de una vela y una luz fría sería un color blanco. Pero ese color blanco implica más temperatura. No quiere decir que sea más bajo, sino que es menor su grado Kelvin. Sí, es más bajo si hablamos como de temperatura. Sí, desde que eso yo aprendí a mezclar esas cuestiones como a cachar bien. Hoy día lo vamos a explicar bien como con los focos y con las cámaras, pero básicamente el balance blanco es setear la cámara para que vea blanca las luces. O sea, la luz del día y la luz de estas fluorescentes no son la misma temperatura. Y la cámara no balancea como nosotros las temperaturas. Entonces nosotros tenemos que decir a la cámara, esta temperatura quiero que veas como blanco y las otras temperaturas se van a tener que acomodar a eso.
O sea que si hay una luz que es muy cálida y yo le digo que no quiero leer la luz cálida como blanco, esa luz se va a ver muy cálida. ¿Se entiende? Porque le estoy diciendo que las luces frías las lea como blanco. Está las luces cálidas y las luces frías. Si yo le digo a la cámara, quiero que la luz, que veas la luz cálida como blanca, va a verlo blanca, pero las luces frías se van a ver muy frías. Y lo mismo al revés. Si yo le digo que muy frías quiero que vea como blanca, las va a ver blancas, pero las luces cálidas se van a ver muy cálidas. ¿Cómo se cambia eso solamente con la luz que cabe? La cámara tiene una nomenclatura que es el white balance, balance blanco. Y ahí Quiero buscar te dice. el liso. Y ahí se me queda. Dale. ¿Qué pasó? Se le dio vuelta el té. Y la cámara, por ejemplo, te pregunta, tiene estos simbolitos, ¿sí? O también te habla de grados Kelvin. Entonces nosotros si queremos hacer que la luz del sol se vea blanca, le decimos que a los 5600 grados Kelvin haga el balance blanco. Y lo mismo si queremos que las luces cálidas se vean. Lo vamos a ver con la cámara y creo que les va a quedar más claro. Un consejo tuyo es que si uno graba con la luz normal, o sea, tratar de poner la luz que haya, que esa sea como blanca, entonces se ve más o menos como los humanos, ¿eso da una facilidad para que en postproducción tú puedas aplicar algo de colores o al mismo el color que queda ahí? O sea, depende de cuál va a ser cuando uno va a grabar algo, cuando uno es director de foto, tú estableces como un flujo de trabajo. Entonces decís, ya, yo voy a hacer todos los colores como cálidos o fríos que le voy a poner en la imagen, se los voy a poner después o se los voy a poner en la cámara. ¿Cachai? Normalmente, o por lo menos como a mí me enseñaron a trabajar, es dejarlo todo más o menos listo desde la cámara. O si es que vayan a aplicar algo después, que esté pensado desde la cámara también, como que tú podés dejar el rango, porque hacer algo después también es alto tiempo. ¿Cachai? Y necesitáis manos hábiles y que sepan hacerlo. Ya. Hoy día nos vamos a centrar en este punto, que es el tema de iluminación. Son los esquemas de iluminación, son las atmósferas, son el cómo parar un foco y dónde pararlo para que se vea como yo quiero que se vea. Entonces vamos a convenir que hay distintas atmósferas. El concepto de atmósfera viene de la pintura, lo vimos también en la clase pasada, y hay atmósferas que son muy serenas, como las que pintaba Renoir, y hay atmósferas que son muy oscuras, muy como íntimas, que son como las que pintaba Rembrandt. O sea, no es que solo ellos, sino que para ejemplificarlo. Pero a ver, ¿qué día hay aquí? ¿En qué día están ellos? ¿Cómo es el día en ese cuadro? Primaveral. ¿Es primaveral? ¿Está despejado? ¿Está nublado? Está despejado, caluroso, soleado, ¿Y ellos están felices o están tristes? felices. Acá el cabro, el de la noche. La iluminación es cálida, es como fogosa, es muy íntima, mucho negro. El corto es más ligado para esta de... Pero son extremos igual. O sea, es más, digámoslo... Claro, pero comparado con el otro, Claro. yo no lo sé. Claro, si nos vamos a ir para extremos... Ya, entonces la luz tiene textura. Cuando hay un día soleado y nada, la textura se parece más a lo que vimos allá, y cuando hay un día... Cuando es de noche y hay una cosa diegética, una cosa así como de fuego, otro tipo de textura de luz. Vamos a dividirlo en dos. Está la luz dura, que se caracteriza por la diferencia que hay entre la luz y la sombra, o sea, el gradiente de sombreado que tiene la iluminación. O sea, el sector iluminado corta directamente a un sector con sombra. O sea, es una luz dura, que llega directa. Es volumétrica, es expresiva, en ese sentido se ocupa para solo un tipo de cine, en especial cuando hablamos de cine de terror, cuando hablamos de
clásica, por una cuestión técnica, era bastante dura. O sea, aquí la luz sigue siendo cosmética, pero si se fijan hay una diferencia tangible entre la luz y la sombra. Y tiene que ver con el género también del cine negro. Se lo hablaron en los clases, ¿no? Años 30, 40, los alemanes que estaban tratando el expresionismo alemán, Dr. Caligari, Lo digo en arte. ¿Lo vieron en arte? Sí. Estos decorados muy puntiagudos, sombras pintadas. Esos fotógrafos de ese cine, exiliados, van a Estados Unidos. Y empiezan a hacer este tipo de atmósferas, o sea, atmósferas mucho más cargadas, mucho más expresivas. Y junto con un apogeo del fanzine policial, crean el género del cine negro. Ahí está el buen Orson Welles. ¿Se entiende, verdad? Sí. Ya. Tenemos estos espacios y tenemos el otro extremo, la luz suave. La luz suave es cosmética, la luz suave no lo digo peyorativamente, pero es más plana, es una luz sin tanto volumen, que normalmente se ocupa es muy publicitaria, pero que bien usada en las situaciones correctas le otorga todo el protagonismo, le quita expresividad a la luz, pero le da más protagonismo a los actores o al decorado, que es un poco... Fíjense, me han hablado harto en las clases de Kubrick. Kubrick tiene sus planos generales, donde tiene mucho protagonismo el decorado, el espacio, el hotel, ¿se entiende? Pero hay momentos en donde la luz se vuelve mucho más expresiva y es fundamentalmente cuando estamos más cerrados, cuando en El Resplandor, cuando tiene el hacha, tenemos un plano desde abajo de la puerta, esa luz es más dramática que la luz que transcurre el resto de la película. En ese sentido se pueden combinar los dos tipos de luz. Pero acá les pongo los ejemplos extremos. Vamos a ver, vamos a recordar, no sé si lo vimos la cosa. Este es Bergman con Sven Nykvist, fotógrafo, y que se atribuye este tipo de luz a días nublados, a ambientes, se puede decir que más serenos. Y a exteriores, ¿no? Porque como la luz está por lado. Claro, pero igual puedes trabajar en el interior, o sea, acá lo hace. Que uno no quiere decir que no haya luces directas. No quiere decir que no haya volumen, igual aquí hay volumen, pero la luz es más suave y tiende a aplanar un poco la imagen también. A ver. ¿Se entiende acá? Igual hay volumen, o sea, no es una fotografía plana. Puedes recurrir a otro, en ese sentido hay que saber combinar, ¿cachai? Si no vaya a tener tanto volumen con la iluminación, podéis darle más volumen con los encuadres, con la profundidad de campo. Y acá, un lente teleoangular. Mucha poca profundidad de campo. Y una luz suave, pero igual tiene sombra, ¿cachai? Que igual tiene volumen. No tiene que ver con que no haya sombra luz suave, sino que con que las zonas de sombra tienen menos Contraste. Es básicamente eso. Y ese lente más o menos, o sea, el ojo, ¿de cuánto es en ese momento? Un 85 milímetros. Y entonces tú crees que el camarógrafo está varado Está 3 metros. 2 metros, para tener ese valor de plano. Ya. Entonces, luz suave, luz dura. Y esto lo vimos en la clase pasada. La luz más dura tiene que ver con la clave baja, la presencia de negro,
y la luz más suave tiene más que ver con la clave alta, por la presencia mayoritariamente de blancos. Y hablamos de dos corrientes de fotografía, que es el naturalismo, que es cazar la luz natural, ir a buscar los momentos de luz, y el pictorialismo, que es esta luz expresiva, injustificada, más pictórica. Ya. Acá nos vamos a centrar en la clase de hoy día. Esto es lo que nos importa. Para lograr una escena, uno va, al menos que sea un muy buen fotógrafo naturalista, pero aún así uno tiene que llevar siempre algo de refuerzo. Tienes que armar un esquema de iluminación. Cuando uno va a fotografiar un lugar, vas al lugar, te paras, lo mides y trazas una planta de cámara, que se llama, o sea, donde, primero que nada, ubicáis los muebles, la ambientación y todo eso, y decir, ya, el actor 1 tiene un diálogo con este otro personaje y van a estar sentados en tal punto del espacio, y sabiendo eso, sabiendo qué valores de plano, sabiendo cuál es la planta de cámara, cuáles son los movimientos de la cámara, uno traza un esquema de iluminación. El esquema de iluminación responde básicamente a qué intención se le quiere dar a la luz. Vamos a convenir que un rostro puede ser fotografiado. La iluminación es la que le da sentido al rostro al final, en la cámara. Y en ese sentido hay que saber dónde poner las luces, ¿cachai? Porque es la misma persona, ¿cachai? Las divas del cine, en los años 50, 40, tenían su propio fotógrafo, ¿no? Que iba, porque las divas firmaban y decían, ya, esta película, yo tengo ¿cuántos primeros planos? Ya, tenéis 30 primeros planos. Entonces significaba que 30 veces en toda la película iba a llegar un fotógrafo que trabajaba con ella, iba a llegar y decir, no, sabes que esa luz no le favorece, porque a esta mina la luz que le favorece viene de aquí. Y tiene que proyectar la sombra hacia acá, la cuestión, porque así va a tener el volumen que a ella le gusta como se ve, y esta es mi pega. Entonces hay que ser cuidadosos en dónde ponemos las luces, ¿cachai? Y los espacios también varían. Las situaciones lumínicas, bueno, la atmósfera de los tonos. Ya, a ver. Entonces, vamos a ir punto por punto. Nosotros tenemos un personaje, Juanito, y acá está la cámara. ¿Ok? Todas las posiciones de la luz tienen que ver en relación a la cámara. El personaje, si se mueve, la iluminación va a seguir teniendo esos mismos nombres. Todo en relación a la cámara. Tenemos una luz principal. ¿Ya? La luz principal es la que marca la dirección de las sombras. En una iluminación, digamos, que no quiera mostrar el artificio, ¿cachai? Una iluminación que de una otra forma quiere pasar piola. Tenemos una luz principal que le va a proyectar una sombra a Juanito para acá. Va a tener una sombra de la nariz hacia acá. Y este lado va a estar más en sombra también. O sea, vamos a iniciar dándole volumen a la cara. La luz principal, si nosotros vamos a hacer un retrato, se ubica 45 grados al personaje, acá. Y alta. Cosa de poder. Esa es la forma en donde más volumen va a adquirir la cara, porque se va a proyectar la sombra de la nariz, se va a proyectar la sombra del mentón y va a tener todo este sector de acá más ensombrecido. La luz principal se puede, no sé, si nosotros vamos a grabar en una casa, la vamos a ubicar afuera de una ventana. Y ahí nosotros vamos a marcar que desde ahí viene el sol. ¿Se entiende? Es la luz base. ¿Cuál es mi luz? ¿Qué está iluminando este lugar? El sol, ya. Vamos a la ventana y la luz principal va a entrar por la ventana. Tiene que ser en ese sentido un poco más fuerte en intensidad que el resto de las luces. Y marca la dirección de la esquema de iluminación. Si nosotros tenemos una imagen que no quiere ser cine negro, o sea que no quiere el alto contraste,
a esta imagen le tenemos que dar relleno. ¿Qué es el relleno? El relleno es quita la luz que le quita el contraste a la imagen. El otro relleno tiende a ser una luz más suave, para no dibujar otra sombra en el personaje. O sea, nosotros tenemos una sombra que va marcada hacia, en el caso del perrito acá, hacia la izquierda. El otro relleno va a venir un poco ladeado desde la derecha y levemente frontal al personaje, para no dibujar otra sombra. Y vamos a regular el contraste de la escena con esa luz. ¿Cuál es la luz de relleno ahí? Esta no es la luz de relleno. Que usa la luz para reflejar. Claro, acá la puse que se rebotaba en una romavit, en un estilo. ¿Y la cámara dónde está, se supone? Acá. Entonces tenemos nuestra luz principal y nuestra luz de relleno, que va del lado contrario de la luz principal. Y una pregunta, ¿esa luz que está arriba a la izquierda? No, tranquilo, una a la vez. ¿Ah? Vamos por luz. Ya la expliqué. Ya. Tenemos otro. Existe el problema de que la cámara ve en dos dimensiones. Entonces, en especial con mucha profundidad de campo, la imagen se tiende a aplanar. Como que todo el volumen que le podemos dar con la sombra y todo eso se pierde, porque la imagen se ve en dos dimensiones. O sea, cierran un ojo y van a empezar a sentir cómo se empastan todo el fondo y el personaje. Para evitar eso, nosotros ocupamos una luz. No, este no estoy diplomado. No. ¿Qué? No es el diplomado de arte. ¿Y dónde está? En la red. Pero ya yo creo. Gracias, perdón. Muy pesado. Bueno, la luz de contra viene desde el lado contrario a la luz principal y lo que hace es marcar el contorno del personaje. ¿Ok? Poder separarlo del fondo. Esa luz puede ser suave o puede ser dura. Y tenemos que iluminar el fondo, porque estos no son solo personas, sino que también es el decorado y todo eso, y se ubica una luz de fondo. Esa luz también puede venir, esa luz puede venir donde quiera, depende de donde quieran proyectar las sombras que tenga el fondo. ¿Y la de la derecha era para qué cosa? Para el contraluz, para separar el personaje del fondo. O sea, si la cámara está acá, la luz llega de contra al personaje. La última es para que se vea el fondo. Claro, la última es la luz del fondo. Una duda con esa, porque puede ser que con la luz principal la sombra del propio personaje se vea en la pared, entonces esa luz al final le quita esa sombra también, ¿o no? Claro, elimináis ese tipo de sombra y igual la idea es que la luz principal proyecte las menores sombras posibles, ¿cachai? Al menos que uno quiera que aparezca una sombra. Por eso se ubica como media lateral, media 45 grados. 90, 45. O sea que la sombra se proyecte ojalá fuera del rango de visión. Estamos acá imaginando un plano medio de una persona y un fondo. Nosotros cuando iluminamos, uno puede prescindir de todas estas luces y poner solo esta y hacer una silueta. ¿Se entiende? Podemos prescindir de la luz del fondo y solo tener una luz suave de relleno, una luz así suavecita que vaya al lado del personaje. Yo le estoy explicando cómo se ilumina un retrato. Con este esquema tú puedes ir a vender camisas. ¿Se entiende? Cualquier cosa que tenga un torso y un fondo y con eso lo ilumináis tal cual como lo estoy mostrando y se va a ver cómo lo iluminan los comerciales. Así se hacen los comerciales. Bienvenido a la publicidad. La luz principal, ¿a cuántos grados hacia arriba va? Porque Mira. 45 grados es horizontal. 45 grados, claro, acá. Ojalá, bueno, es que eso depende, ahí tenéis que ver tú hacia dónde queréis proyectar la sombra. Yo normalmente cuando paro una luz principal la paro acá, porque dibuja todas las sombras de la cara hacia abajo. También puede ser que el foco sea más bajo, ¿no? Claro, pero ahí hay que empezar a ver porque realmente un foco muy bajo te dibuja la sombra de la nariz encima del ojo. Y eso no es tan estético. Igual todo depende de qué se quiere hacer. ¿De luz de trabajo? Sí. O sea, bueno, hay situaciones en donde se da y funciona perfectamente, porque da una sensación enrarecida, ¿cachai? Que puede servir para el corto. Ya, a ver. Entonces, si nosotros esto lo trasladamos a pintura, después lo vamos a ver en película, en película,
pero tenemos una luz principal o base que marca la dirección de la sombra, una luz de relleno, ya sé que esto no sea 100% negro, tenemos luz en el fondo y tenemos un contraluz, algo que delinea al personaje. Eso no tiene por qué ser muy fuerte, solo puede ser una luz muy suave, pero es para poder darle contorno al personaje. Eso sí lo vemos en pintura. Y otro punto de luz que se ocupa mucho en el cine son las luces diegéticas. Son las luces con diegesis en la escena, o sea que se ven. Una lámpara que se ve. Que tenemos que preocuparnos, por ejemplo, si van a ser fluorescentes los que queremos que se vean en nuestra escena, tienen que ser fluorescentes que no fliqueen, o sea que no tengan ese problema. Si van a ser ampolletas, no tienen que ser una ampolleta que se vea bien, ¿cachai? Que no sea, no sé, las ampolletas de bajo consumo, que son unas son elementos que están dentro del cuadro, todo lo que está dentro del cuadro habla. Pero son las verdaderas para iluminar, ¿sí? No, acá por ejemplo ponemos esta luz, pero la luz que está llegando al personaje no es exactamente la luz que llega de esa ampolleta. Ahí parcial. En esta escena, ¿cuál sería la luz principal? Sí que es difícil, pero... La que simula Claro, la que simula Y esta luz que le llega acá, ¿qué sería? Contra. Una luz de contra, ya. No tiene mucho relleno, ¿verdad? Está bastante oscurito. Pero, sin embargo, algo debe haber. Por último, rebotando la misma luz principal, un rebote acá. Pero esa sombra que tiene ahí se marcaron, o sea, a la izquierda. Ya, su cachete derecho, pero el suyo, ese. Eso significa que no hay luz de relleno. O que puede ser una luz de relleno muy suave. Yo creo que sí o sí hay algo de relleno Sí. porque el loco está vestido de negro, que es una complicación. El negro y el blanco son complicaciones para fotografiar y algo de información tiene que tener este negro. Algo hay ahí, algo de luz hay ahí. ¿Cachai? Se fijan, la luz yo lo veo acá muy claro, pero acá hay una luz del cigarro. Eso delata que la luz no le está llegando a esto. Está llegando más arriba. La luz de la nariz, o sea, la sombra de la nariz también lo puede delatar un poco. Y tenemos una luz de fondo, ¿verdad? La película derecha. A ver. Vamos a... Esto es... Denis Villeneuve, no sé si me voy a hablar de él. Enemy, Prisoners. Ahora sacó Sicario. Trabaja con un fotógrafo que la verdad la lleva, que es el que trabaja con los hermanos Coen, que es Roger Dickens. Ya, por ejemplo acá. ¿Qué textura de luz es esa? Textura. Luz suave. Ya, una luz suave, ¿verdad? ¿Qué más me pueden decir de la iluminación? Algo, dígame algo. Lo que dijo Lucas, que es más cálida que fría. Ya. Luces diegéticas. Claro, tenemos hartas luces diegéticas, la luz que ilumina a los personajes que... La derecha. Claro, un poco como de arriba, una luz bien difusa de arriba, hay una luz en el fondo, hay una luz que entra por la ventana igual. ¿Dónde está la luz principal ahí? Yo creo que viene de arriba, algo me dice que... Que cuando vienen corriendo se ve como esto. Claro. Piensen acá estamos en un cuadro, pero acá hay un paneo. O sea, quiere decir que el fotógrafo tuvo que iluminar todo ese espacio. Acá también hay luz, ¿cachai? Acá también pusieron focos. Y sabiamente se simula la luz que dan estas luces diegéticas. Entonces también el fondo, la pared y todo eso tienen un degradé de luz, ¿cachai? No es una luz totalmente plana. Imagínense que acá hay metido 9 focos, ¿cachai? Está todo escondido, está todo bandereado con cosas negras, como lo vamos a ver, que son géneros negros. Y está todo controlado acá. A ver, acá, ¿cuál sería la luz principal? ¿De la izquierda? A la izquierda. También tiene la predominancia cálida, tiene una luz de relleno.
Y ahí que están contra la pared, entonces no hay una contraluz. Claro, ahí es imposible que haya un contraluz, claro. Pero acá, por ejemplo, que aparece esta ventana, que hay más fuga, acá si tenemos algo de contraluz, tenemos también una luz acá suave, iluminando a todos los personajes. Cuanto más personajes hay en el plano, cuanto más abierto el plano, es más complicado iluminarlo. Y no sé, bueno, acá tenemos un lado, acá tenemos, esto se podría haber iluminado como les mostré, con ese esquema de luz, pero está iluminado prescindiendo de algunos elementos y dándole énfasis a otros. ¿Cuáles son ¿Dónde están los principales? Ya. Luz de relleno a la derecha. Yo relleno. No hay luz para el fondo. ¿Cómo no? ¿Y eso qué es? De fondo sí, se mueve contraluz. O sea, ese como negro que se ve más atrás. No está iluminado. Sí, sí está iluminado, pero está más bajo. O sea, acá empezamos a exponer. Mi encargo no es enseñarle a exponer porque es un proceso muy difícil, pero cada uno de esta imagen nos está marcando un punto de diafragma. O sea, nos está diciendo que acá hay un diafragma 8. O sea que si yo pongo el diafragma en 8, esto va a quedar bien expuesto. ¿Se entiende? Lo que quiere decir que las zonas con menos luz nos dan un diafragma más abierto, nos marca un diafragma, nos dice que si nosotros abriéramos el diafragma en 1.4, ponte tú, esto estaría bien expuesto. ¿Se entiende? Sí. Pero si nosotros abriéramos el diafragma en 1.4, esto, que está en 8, se sobreexpondría. ¿Cachai? ¿Y qué vas a cambiar eso durante las grabaciones cuando cambies el diafragma y todo eso? Como los de piel y todas las cosas van cambiando. Todo cambia. Normalmente se expone a los tonos de piel. Yo diría, por ejemplo, que la exposición está aquí. Que esto que le marca, no sé, 5.6, ponte tú, el diafragma de la cámara está en 5.6. O sea que esto está bien expuesto. O sea que esto está un punto hacia arriba, ¿ya? Así como sobreexpuesto un punto, pero que no alcanza a ser blanco, ¿cachai? Sino que está un poquito más fuerte para que se note que hay mayor intensidad de este lado. Y que esto está en 1.4, ponte tú, y esto está en 2.8. ¿Se entiende? Hay volúmenes de luz, distintos diafragmas para que la imagen contenga volumen. Si estuviese todo marcando el mismo diafragma, sería una imagen totalmente plana. Ya. Y nosotros acá, y ya lo vamos a ver, tenemos distintos focos. ¿Los vimos la clase pasada? ¿Esto? No. Sí. Creo que no. ¿No? No. ¿Te interesa? Sí. Ya, nosotros tenemos hay estándares de focos de iluminación. Nosotros hoy en día con estas cámaras muy sensibles que están haciendo películas con cámaras de foto, que tienen ha cambiado un poco el concepto y estos focos de a poco van quedando un poco obsoletos porque son demasiado potentes para cámaras que son demasiado sensibles. Pero vamos a seguir porque todavía hay caballeros en el cine así, que no siguen haciendo esto. Ya. Nosotros acá tenemos focos halógenos. Halógeno significa que, no manejo 100% del tema, pero que son ampolletas de incandescencia. O sea que tienen un filamento que se prende, ¿se entiende? No son ampolletas de descarga como son ampolletas que la luz se proyecta, esto se prende, se incandesce. Es una luz que es cálida, 3200 grados Kelvin es una luz cálida, que es el estándar, y son luz dura. Esta luz nosotros la podemos manejar y difuminar con gelatinas de difusión, o sea, materiales que son transparentes, pero que dejan pasar la luz, pero que le dan otra textura, pero el foco en sí es una luz dura. Tenemos los fresneles, que también son halógenos, pero se les suma un elemento que es esta lentilla concéntrica que nos permite concentrar mejor la luz. Que son los cuarzos abiertos, que se llaman, tienen la ampolleta expuesta, o sea que es un gran pencazo de luz. Se usa mucho en teatro este tipo de foco. Pero el Fresnel, que es como propio del cine, tiene esta forma de concentrarlo.
Más encima vienen con sus aletas, entonces ahí tú podés definir hacia dónde queremos que llegue. Tiene otro tipo de ampolletas. Las ampolletas son más caras y solo se trabajan para este tipo de foco. Los halógenos estos son, uno pone halógenos en el patio, esos que se prenden con movimiento, eso es un halógeno. También son luz cálida. Estos, que no lo podemos ver, perdón la resolución de la imagen, son HMI. HMI son de descarga, son ampolletas que son luz fría y que tienen la característica que en su momento revolucionaron la industria del cine porque consumen muy poca corriente y entregan mucha luz. O sea, si este Fresnel consume 650 watts y me da un rendimiento de 2500 lux, que son como cantidades de luz, un HMI que consume 500 watts me da 5000 lux. ¿Se entiende? Es mucho más potente y consume mucho menos. Lo que sí, las ampolletas son carísimas y ocupan un set que no se entiende mucho, abstracto, pero es un balasto, es una caja que controla la llegada de la luz, la llegada de la corriente al foco. Y son carísimos, muy caros. Y esto, que es lo más contemporáneo que tenemos, son los LED. Los LED están llegando hacia un nivel que son, bueno, hay pocos LED que son así tal cual, y flexibles. Y los puedes pegar en el techo y te dan 1500 lux, es una cuestión así, son baratos, no consumen nada, les pones batería. ¿Tú tenías uno, Rodrigo? ¿Ah? ¿Tú tenías uno? Sí. ¿Lo trajiste? No, está. Y nada, pues ya han aparecido un montón de chucherías chinas, podemos decir, de LED y también las marcas más profesionales de iluminación han sacado focos que, no sé, porque son LED, pero son Fresneles, como lo que veíamos acá, que tienen esto y que se les puede controlar la temperatura de color, le podéis poner el color que tú queráis, tienen dimmer, o sea, podéis controlar la intensidad de la luz, son lo más moderno. Y bueno, lo más bacán es que voy a cambiar la temperatura de color así, agregando botones. Eso ayuda mucho. ¿Pero los normales también o solamente los que están adaptados para cine? Sí, los que están adaptados para cine tienen ese tipo de facilidad. O hay otros que, no sé, prenden mucho, como que son así chiquititos, que son para ponerlo en la cámara, así, para arriba de la cámara, para grabar entrevistas o cosas así. En la tele se ocupa mucho la luz de la cámara. Y eso normalmente no tienen ese tipo de facilidad, pero igual ayuda mucho. Y están los fluorescentes, que no son exactamente este tipo de fluorescentes, sino que son fluorescentes que tienen una transferencia constante, que tienen temperatura, o sea, rendimiento CRI, que se llama. Rendimiento CRI quiere decir que si yo midiese la temperatura de color de los focos, los que están adecuados para cine dan exactamente la temperatura que tienen que dar. Los focos de iluminación casera no son constantes, no son varían. O sea, si nosotros medimos estos tubos, todos estos tubos de acá tienen distintas temperaturas de color. Pero en el cine no. En el cine tienen que tener una temperatura de color exacta. Y también han salido con batería, son muy livianos y también dan harto rendimiento por pocos watts. Ya. ¿Y esto lo vimos? Sí, vimos esto. Aspect ratios. ¿En qué aspect ratio van a tirar su...? 16 a 9. 16 a 9. Acá. Completo, todo el frame. ¿Con qué cámara van a grabar? No sé cuál es la de la escuela. Vamos a poner la suya. ¿En serio? Yo creo que una Canon 5D. Puede ser que se hayan conseguido esa Canon. Con esa Canon se han grabado los cortos. No sé si este año estaba con problemas con esa Canon. Pero... ¿No se pone igual o no? Sí. Esa es la que te quería comprar tú, ¿no? ¿Yo? No. Tenemos regla de tercios de composición.
Vimos simetría, vimos espacio negativo y vimos fuga, ¿verdad? ¿Vimos eje? Ya. Hoy día vamos a hacer algo con esto y con los esquemas de iluminación. Vamos a, como tenemos... ¿Cuántas cámaras hay? ¿Tú tienes tu cámara? Hay otra cámara, así como tú tienes una Nikon, ¿no? Sí. Ya, vamos a montar... Pieza, la cara. Vamos a montar esto, un grupo, y otro grupo va a montar esto. O sea, vamos a hacer un plano contra plano. ¿Ya? Dos personas conversando. Tengo una duda con eso, ese eje. La otra vez entendí eso bien, pero ya no sé cómo me ha surgido la duda de que si hay dos personas conversando y yo grabo desde acá, ¿el eje cuál sería? Vale. Antes de grabar, tú definí un eje. ¿Cachai? Antes de... Ah, ya. Tengo dos personas conversando, yo los voy a grabar de este lado o de este lado. Y el eje tiene que pasar por la mitad de cada uno. El eje lo marca la mirada de los personajes. Ya. O sea, si los dos están ahí y yo puedo grabar el eje atrás de ellos, hacer una línea atrás de ellos. O sea, ponernos acá. No, que la línea pase por ahí. Esa misma, pero paralela, más atrás. Ahí. Sí, o sea, es que el eje en verdad tiene que ver con a qué lado lo voy a grabar. O sea, quiere decir que si yo tengo este two shot, lo estoy grabando desde la derecha o desde la izquierda, porque cuando corte a los primeros planos, estamos hablando, esto es lo más convencional del mundo, ¿cierto? Lo más clásico del mundo es hacer esto, el plano contra plano. Regla 1, cine 1. Cuando yo haga los primeros planos, ¿para qué lado va a mirar cada uno? Porque si yo hago este two shot y la mina me está dando su lado derecho a cámara, si yo después voy y pongo la cámara acá, va a pasar esto, como que el espectador se confunde y no hace, o sea, no es que no vaya a entender qué es lo que ellos están hablando, sino que salta, como que si tú ves un plano contra plano mal hecho, salta, sentís el corte. Por algo menos. Claro, estamos hablando de, y por eso lo decía, clásico, los clásicos ocupan montaje invisible, montaje que no se siente, para poder sumergir en la historia. Hay cineastas que hacen todo lo contrario, y lo que quieren es que tú sintáis cada uno de los cortes de la película, y sintáis esa sensación de que estáis viendo algo totalmente artificial. ¿Ustedes qué van a hacer? Invisible, ¿Invisible? Vamos al ejemplo del eje. Yo creo que lo vemos más o menos. Él llega, ¿por qué lado? Viene por la derecha. Ella lo recibe por la izquierda, él va caminando a la derecha de nuevo. Y él lo recibe por la izquierda. El otro personaje viene a la derecha. A la izquierda. ¿Entendió? ¿Cuál sería el eje? ¿Por qué lado está marcado el eje? Ahí. Mira, Acá. este es nuestro eje. Porque cuando cortemos el primer plano del guasón, de nuevo, estamos por este lado. ¿Cachai? Estamos acá, nosotros estamos viendo Sí, es que nosotros el lado izquierdo del guasón. Y cuando cortamos al otro gallo, ¿no? ¿Cómo se llama? A Gordon. Vamos, corta a Gordon. Estamos viendo el lado derecho, o sea, el lado izquierdo del Por eso, guasón. el eje pasa por el hombro derecho de Gordon, ¿no? Claro, pero está al lado izquierdo. El eje está trazado al lado izquierdo. Si nosotros paráramos, sí. si nosotros hiciéramos. Si nosotros hiciéramos, dibujáramos el eje de estos dos personajes, están parados, tal cual, así. Sí, pues. Eso es. Tenemos dos personajes parados, el eje está al lado izquierdo del personaje. Y los dos personajes nos dan el lado izquierdo de esa cámara. Este sería Gordon, este sería Watson. ¿Se entiende? Y si se fijan, el resto de la escena, cuando no estaban conversando, cuando lo que les iba diciendo, este gallo viene a la izquierda, el otro gallo lo recibe a la derecha, el eje no lo traza solo la conversación, sino que también las direcciones de acción. ¿Cachai? Nosotros decidimos a qué lado va a ir caminando un personaje. Y lo vamos a tratar de recibir y hacer interactuar con los otros personajes siempre ese lado. Para que nadie se confunda y nadie diga, "Oh, esto es una porquería, no voy de la sala". Ha pasado. Ya, y vimos lo de campo activo, campo negativo. Ay, que vimos hartas cosas.
¿Y movimientos de cámara? Sí. ¿Tenemos algún movimiento de cámara en el corto? Dolly in, plano fijo y Steadicam está avanzando a usar, pero no se muere de la escuela. ¿Quién te dijo que no estaría? Yo lo escuché, yo lo monté una vez y me dijeron que sí, pero que era más o menos parece. Es más bueno. Bueno, ahí lo vamos a... La próxima clase la idea sería armar algo que tenga la atmósfera de su corte, ¿cachai? Por eso tienen que ponerme referencias. Ya. Bueno, acá, ¿cuál es tu nombre? Vicente. Vicente tiene esa tarea. Ahí, alguien me hizo caso y fue a ver a Miriam Meyer. ¿Sí? Por internet se puede ver. Vean por internet. ¿Y qué me pueden decir de sus fotos? Me gustan los contrastes. Bueno, También sobre todo lo los blanco y negro, se nota harto. Sí, pues tiene una cosa, bueno, cuando se trabajaba en negativo, se trabajaba para eso, pensando todo el tema de conversación en el negativo es cómo vaya a después revelar esas fotos, ¿sí? Entonces tiene el trabajo, porque también tiene fotos a color también. Claro. Y tiene un trabajo muy acabado de la desaturación de los colores, ¿cachai? Le da un tono pastelado a todas y en el blanco y negro trabaja un contraste que en la zona tiene zonas muy oscuras, pero no tiene nunca una zona demasiado blanca, como que siempre hay una gama de grises antes de llegar a negros muy profundos. Y de una otra forma, las composiciones de la Gaia están basadas en las zonas de negro, o sea, donde va a tiene un personaje, una mirada, un cabro chico en una calle en Nueva York mirando a un lado izquierdo y al otro lado tiene una mano y un vestido negro de una persona, ¿sí? Y arma todo el encuadre está armado en base a cómo la mirada se va hacia esos puntos negros y cómo después tiende a salir. O sea, cuando uno lee un cuadro, lo que hablábamos cuando vimos lo de la regla de los tercios, uno recorre el plano. No es que solo vas a ver la cara de la Gaia, sino que el ojo va a ir primero a esa cara, pero después va a ir para acá, para acá, para acá. Lo que hace Miriam Meyer es una cosa inconsciente, un trabajo, no es que la Gaia esté todo el rato diciendo, ay, este tercio, sino que tiene el ojo, eso es el ojo del fotógrafo, eso es lo que vuelve a unos fotógrafos y a otros, no sé qué podría ser, sin querer insultar a nadie, pero no. Sí, hacer comerciales y hacer arte, fotografía artística. La Gaia compone con esos espacios negros, entonces tú no veis primero la cara, veis el contexto de la foto y después llegáis a ver el verdadero personaje, ¿cachai? Pero siempre te hace recorrer la foto como evaluando el contexto en el que está parado. Y eso yo, por lo menos cuando yo la vi, sentí que era por la presencia de negro, de esa, digamos, figura negra. El negro, muy contrastado, muy profundo, ¿cachai? El ojo iba para allá y después volvía ahí. ¿Se entiende? Como, no sé, bueno. Quería que alguien lo viera y que me dijera algo al respecto, pero va bien, lo veo, eso va. ¿Y le gustaron las fotos? A mí sí. Ah, muy bueno. Ya, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a hacer el break. Estamos en la break, como adelante, 7:30. Ya. Lo que vamos a hacer va a ser un plano. Vamos a hacer dos grupos. Somos 4, 5, 7, 9. Vamos a hacer unos de 4 y 3. O sea, de 5 y 4. Y Tengo una extraña petición. Puede que Luis, aparte de irnos con la cámara, pueda usar el equipo de micrófono, porque él es el sonidista y ahora que vamos a grabar algo, si vamos a también practicar con el micrófono. No sé si lo puedo preguntar. voy a ver si está la gente español para ver si podemos sacar Ah, ahora. bueno, si queréis también. Sí, no, sí, hoy día somos Florencia. Ya, sí, más malo. La vez pasada, el semestre pasado, hubo una tabla ahí con sonido. ¿Ustedes ya tuvieron la clase de sonido? Sí. Pues porque ellos llegaron a rodar el corto y no les habían hecho la clase de sonido, como que había habido una tabla con el profe y
que había sido terrible. Bueno, hoy día vamos a montar dos planos medios, limpios, sin... No, ya, sí, vamos a montar dos planos con over shoulder. O sea que vamos a parar a otro personaje, pero simulando el hombro de nuestro personaje. ¿Se entiende? Vamos a hacer un plano contra plano. Vamos a hacer un plano contra plano, pero en dos lugares totalmente diferentes. ¿Se entiende? Y después vamos a juntar esos dos planos y vamos a hacer que esas dos personas estén conversando. ¿Se entiende? Ya. Pero, ¿sabes más obviamente? ¿Por qué? O sea, no, porque tú decís grabar un rato la conversación ahí y después grabarla, no sé, en el supermercado cuando una vez se va con... Ah, no, pero vamos a grabar, no sé, vamos a hacer muy poca profundidad de campo, lente muy a tele, dos planos medios, ¿sí? Y que se respeten la regla de los ejes. Y después vamos a ver si estos dos personajes están conversando o no en el mismo lugar. Yo creo que podemos lograrlo. Ah, pero sí lo hombros. No, con los hombros. Pero los hombros vamos a hacer negros. Vamos a hacer que ese espacio sea silueta, por ejemplo, y el otro personaje esté súper iluminado, este personaje esté en silueta. ¿Se entiende? Vamos a ver si funciona. Yo creo que puede funcionar. Entonces van a ser dos planos medios, muy a tele, muy poca profundidad de campo y nada de esto. Y aplicando todo lo que aprendimos de esquemas de iluminación. O sea, esto. ¿Y tenemos foco? ¿Cómo? ¿Hay foco? Hay focos. Y nos vamos a arreglar, van a prescindir de uno de estos elementos. ¿Entiendes? Vamos a parar tres focos para ese personaje. ¿Sí? Entonces, hagámoslo un grupo acá y un grupo allá. ¿Sí? Ya, vamos al break y después vuelven a resolver en el break. ¿Ya? Esto tiene... Vamos a ver este trípode. Se tienen su mariposa acá y calzan en esta que es la medida estándar, en ese pivote que es la medida estándar. Y la aleta, si se fijan, ahí está la ampolleta, con una rejilla antes para que no se pase a llevar, pero es directo. Y si nosotros conectamos, tenemos un Fresnel, eso no es un Fresnel, este sí es un Fresnel. ¿Cachai? Vamos a verlo con... si me ayudan ahí para conectar. Una caja básica, acá tenemos que conectarle ese conector Ahí. ¿Al frente o al costado? en los laterales. Que alguien se resta bastante en nuestro sofá. ¿Cuál era la mano? ¿El lateral? El que sea, ¿Por qué? Ahí. tiene un pituto, tiene que gastar un pituto. No sé, ¿sí? Tiene un cuarto. A eso no está. Dale, eso no está. Bueno, Y conectémosle quizá algo y sacamos una zapatilla. Una vez con corriente, ¿alguien puede intentar levantar eso? Esta es conexión 220, la conexión común y corriente. Focos chicos como estos se ocupa de 220, hay focos más grandes y empecé a ocupar distintos tipos de conexiones que son, por ejemplo, la que acaban de conectar allá, esa se llama Legrand. Y, o sea, bueno, Legrand es la marca, pero ese tipo de conexión que son trifásicas, que son conexiones que se tienen que empalmar a la casa. No sé si no voy a hablar de empalme cuando uno hace soldadura en la casa. O sea, así como que llamáis a Electro y le pedís que te suba el amperaje de la casa. Bueno, el amperaje de la casa, después tú lo puedes aterrizar en una caja como ese, tenés conexión trifásica, son tres fases, una tierra y un auto. Ya no vamos a poner la data, pero... ¿qué potencia tiene ese? Esto es un Fresnel de 650, o 650 watts, pero tiene una ampolleta de 800. Un hackeo ahí. Pero si se fijan, da una luz dura, muy directa. Fíjense en la sombra que tiene el pasa al tiro de la sombra
a la luz, es una luz cálida. ¿Se fijan? Ahora, nosotros, si estamos viendo esto y después vemos para allá, esto empieza a tomar pequeños tintes más azulosos, la luz del día, por ejemplo. Si nosotros comparamos esta luz con la luz que está allá afuera, que vamos a tomar, es una luz mucho más blanca y más fría que esto. O sea, que es muy naranjo. Si nosotros, alguno de los que tienen cámara, ¿no su cámara aquí en la mano? Esta. O sea, la tengo en el trípode. ¿Te traigo la vida en la mano? Mira. La saco del Luego trípode. acá, tenemos este tipo de gelatina, este tipo de cosas. Nosotros tenemos una luz que es pura, donde vamos a poner este que es color vegetal, muy parecido al color de mantequilla, y la luz se vuelve mucho más suave. Sigue siendo una luz directa, por lo que sigue siendo dura, ¿cachai? Pero el gradiente de sombreado es mucho menor, o sea, es mayor, perdón, y es una luz más cosmética. Nosotros acá ya podemos iluminar un rostro así. ¿Qué papel es ese? Este es un papel vegetal. No es diamante, no es el diamante. No debería serlo, pero sí que lo es. Capaz que sea. Oye, pero con esa luz se puede quemar fácilmente ese papel, pues. Sí, si es que es papel diamante, es probable que se nos empiece a quemar. El papel vegetal que se ocupa para este tipo de cosas no se quema. Y hay otro tipo de difusión. Ahora solo contamos con esto. No es que la escuela no tenga equipo, sino que hay tesis ocurriendo ahora y por primera vez en muchos años se sacaron varias tesis, entonces hay varios rodajes al mismo tiempo y está... No siempre se hacen todo. No, hay... Una pregunta. Muchos años que no se hace en ¿Esa luz como está ahora qué sería? ¿Cómo? ¿Esa luz que como está ahora qué sería? ¿Tungsteno? ¿Qué? Esto es un tungsteno, esto es una luz cálida. O sea, si nosotros por eso... Ahí lo configura con tungsteno. Mira, a ver, veámoslo acá que me manejo más en cámara que en mi computador. Pero ese es halógeno, ¿no? Esto es un halógeno, pero tungsteno tiene que ver con la temperatura de color. Ah, ya. Ya, si nosotros acá vemos, por favor acepta. Por favor acepta. Si nosotros... Nosotros acá tenemos la cámara seteada en tungsteno. O sea que estamos viendo ese reventón de luz blanco, ¿verdad? Una temperatura blanca, ¿sí? Nosotros ahora buscamos la misma cámara hacia el exterior, podemos ganarlo. La luz exterior es más azulosa, la vemos totalmente azul, ¿cachai? Si nosotros ahora cambiáramos el balance de blanco, a luz día, eso se ve blanco. No se puede disparar, apague la cámara, enciéndala nuevamente. Dale la batería. Explota. Bueno, malo. Ah, cagamos. Sacrificaste la Está sin cámara por el batería. curso. Algo dice... Ya. Nosotros vemos blanco, ¿verdad? Pero si ahora nos venimos para el foco, completamente naranjo. ¿Cachai? Eso es balance blanco. Eso es, y nada más que eso. El tema es que, no sé, pues nosotros podemos iluminar a un personaje con estas luces y setear toda nuestra cámara, nuestro balance blanco, para que esta luz se vea blanca, pero tener una ventana, ponte tú, que es luz, llega la luz del día y se ve más azul. ¿Cachai? Puede ser una cosa expresiva, nosotros elegimos cómo queremos que se vea la cosa. Entonces, y si queremos usar esa luz para que sea naranja, tenemos que setearla de afuera blanca. Claro, tenemos que setear como si que, para que esa luz se vea blanca. Eso tiene temperatura, los tungstenos son 3200 grados Kelvin y la luz del día son 5600 grados Kelvin. Bajo esos estándares nos regimos, ¿cachai? El tema es que si nosotros, a ver, de hecho podéis tener la cámara encendida y para que lo vayan viendo, nosotros podemos ir convirtiendo los focos, ¿cachai? Si nosotros quisiéramos iluminar, si nosotros quisiéramos salir allá afuera a grabar y también iluminar el personaje, si nosotros lleváramos estos focos y nos pusiéramos allá afuera, se haría una pastiche de temperaturas de color, ¿cachai? Entonces nosotros podemos ir como equilibrando los focos y para eso tenemos este tipo de gelatina. No es papel celofán, es una gelatina que es especial, que resiste temperatura, que no es nada barata y eso.
tiene porcentajes, ¿cachai? Acá hay una gelatina de 50% y hay de 100, de 25, de 5% de esto también. Y no, yo le pongo esta gelatina y ahí está seteado en luz día. Estoy en tu externo blanco y estoy grabando para que después vean el cambio. Pon luz día, el 5600. Que sería para poder ver la luz del día blanca, ¿cachai? Sí, ahí está en luz día. Ya. O sea, si yo le saco esto, Se ve naranjo. se ve naranjo, ¿verdad? Si yo le pongo esto, Ahí para que vean. se ve blanco. O más o menos. Sácalo. Ahí está con tungsteno. Mira, sácalo. Ahí está de luz día y se ve naranjo. Y cuando le pone eso se ve blanco. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces yo ahora podría agarrar este mismo foco y llevármelo para allá afuera, iluminar una entrevista allá afuera y estaría todo equilibrado, se vería todo blanco, ¿cachai? Eso sí, este tipo de gelatinas te quitan puntos de luz. O sea, si acá me está marcando un diafragma, yo le voy a poner esto y me va a bajar un poco la luz. Sí. ¿Cachai? Nosotros vamos a trabajar con este tipo de focos, porque hay focos que trabajan con luz día, o sea, que dan una luz fría, ¿entiendes? Que nosotros son muy caros esos focos y no podríamos pasar de esos focos porque son muy propensos a morir. Entonces, ¿Y esta pared blanca sería tungsteno o luz fluorescente blanca? tungsteno. Ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a específico recurso. No, voy a mostrar los fresnels. Para que entiendan como lo concentrado que puede. Entiende que acá hay un. Bueno, acá estamos con difusor. Habría que apagar, ¿no? Difusor. Sí, no sé. Mira, la luz, nosotros podemos hacerla flu o podemos hacerla spot. ¿Se entiende? Vean el piso. Ahí está flu, o sea que es como un gran halo de luz. Y nosotros la vamos a concentrar y ahí está spot. El Fresnel tiende a ser siempre spot. Si me fijan, es un círculo de luz. Una polleta. ¿Ven el círculo? Nosotros también podemos concentrarlo y es un círculo mucho más pequeño. ¿Esa de qué? Esto es un Fresnel. Los dos son analógicos, pero esto es un Fresnel. Eso no se puede regular, es así nomás. ¿Cómo es así nomás? O sea, este se puede cambiar, dejarlo... No, este también se puede, pero como tiene el Fresnel, hace ese círculo, ¿cachai? Ah, ya. Pero también se puede, ahí se está concentrando. Es como si fuera un seguidor. una Claro. cosa. Ahí está concentrado y ahí está abierto. También cambia la textura de luz, ese pequeñísimo metal. Estos focos se calientan mucho. Así que uno los trabaja con un guante. Yo trabajo con un guante. Oye. Y cuando se apagan no hay que moverlo. Una pregunta que acá Se me llevan sale- demasiado roto prendido la idea. Igual estos Me sale, chicos no están... me sale estilo de imagen y me tira varios neutros. Esos son perfiles de color de la cámara. ¿Rojo neutro? El neutro es el más como estándar. Los otros tienen te dan, paisaje. son distintas saturaciones. ¿Qué cosa? No, que me tiró un menú raro y Acá lo guardaba en tenemos paisaje. otro tipo de difusión. Estilo imagen. Esta difusión es más suave, pero también es guapa. Como esto. Esta es una difusión más dura y otra textura. Ya. Entonces el ejercicio va a ser, vamos a dejarlo del plano contra plano, lo vamos a dejar en stand-by y vamos a hacer una evolución con fotos. ¿Ya? Quiero que saquen 8 fotos y que la foto 1 sea una luz muy dura, muy dramática y la foto 8 sea una luz muy suave y muy cosmética. Sin arreglar la luz, solo con cámara. No, arreglando la luz, o poniéndole filtros de difusión o rebotando, eso no sé cómo mostrar. Pero yo puedo agarrar este mismo foco y puedo iluminar al personaje ahí y le doy una luz. Esta luz es mucho más. Esto sí que es cosmético, esto es tremendamente cosmético, muy incontrolable. Pero ojo, esta es otra textura de luz y es bastante guapa, esto se ocupa mucho. Y acá nosotros tendríamos que armar un system, poner una barra y fijar esto acá. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a hacer va a ser eso, un traspaso de luz dura a luz suave, en 8 fotos. O sea que la foto
4, foto 5 tiene que ser un intermedio entre luz dura y luz suave. Pero en combinación usando cosas, elementos de la cámara y... Sí, y pueden foco. regular el obturador, pueden regular el diafragma. ¿Qué ISO recomendáis? Cada cámara tiene un ISO nativo que lo da el fabricante. Normalmente en estas cámaras, son 160 o 320, las Nikon no manejo. Yo lo tengo en 200. 200, sí, 200 debe ser el... 320 lo se ve muy oscuro. ¿Ah? Se ve muy oscuro el 320. Entonces hay que ir abriendo el diafragma. O moviendo el obturador. Ah, no, este no es el diafragma, es el obturador. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad. Ya, entonces nos dividimos. ¿El diafragma en cuánto me dijiste? Está muy oscuro. Tú regular. Se ven las líneas. ¿Qué línea? No, el obturador. Ahí está el fotómetro. Se ve en línea. Cuando está en cero, ahí Ah, significa sí, que la está exposición correcto. está correcta. Ahí está sobreexpuesto. ¿Cachai? Ahí. Lucas, ¿te prestáis foto? Ahora. Voy a hacer el modelo, weón. El modelo ahí está puesto para la foto. Yo voy a ver. Pueden hacer los modelos a un objeto. Decidanlo ustedes. Ya, ¿quién entonces son los de acá? ¿Estamos en equipo entonces? Sí, pues dos equipos. Vamos, los de acá para allá. Y los que no son de acá, para allá. Por Vamos a cámara. tener que trabajar juntos. Y nos vamos a dividir. ¿Voy a prender la luz ahí? ¿Está? Eso. Nos vamos a dividir los focos. Así que venga el equipo de allá a recoger sus focos. Mira, acá se concentren en las intensidades de la luz. O sea, que la luz principal sea más fuerte que la luz de relleno, que la luz del contra también sea un poco más fuerte que, o la misma intensidad que la luz principal. ¿Se entiende? La de contra también es Oye, ¿sacamos 8 fotos cada uno o 8 fotos en grupo? No, esta foto en grupo. grupal. Ya, lo voy a poner en el trípode mejor. Sí, pues allá hay otro trípode en la sala, o sea, trípode de cámara y uno de estos es suyo. Dale. Bueno, espectacular. La cámara, trípode de cámara. Tenemos una hueá con... Ese, pues, ese. ¿El basurero? No, el basurero tiene menos formato. O sea, lo más imparejo posible la hueá, ¿cachai? Porque para que se genere la fucking sombra ese, ¿no? Apoyemos ahí, apoyemos la cagada. Ahí ya sabes. No podemos tanto. Pero eso. Uy, pero esto si lo dejáis ahí se calcina el tiempo. Ah, Esta cuestión calienta un montón. no, dijo que se puede. ¿Se podía hacer? Pero déjalo como está. Así la vamos a quedar y te lo Pero la tela no se quema. pero no creo que tenéis que usarlo harto rato. Ya, a ver. Ya que está ahí. Voy a ver principal. Esta es la primera de hacer ciego. ¿Verdad? De hecho, te la pongo a pagar. No, Pero espera, tenés que ir ahí. tengo que probar. Sí, a ver, ya. El cerro. Hace bien sombra, ¿no? Ah. Es que mira derecho. A ver, espera, ¿saben un poquito? A ver, ponte acá un poquitito. ¿Se puede? Mira, ponte acá, ponte Sí, acá. yo sé que se puede ser. Con esto, no sé, bueno, aquí lo ¿Qué tenía, cosa? no con eso. Yo también pensé que era con eso. Sí. ¿Qué quería hacer? Bloqueando. Claro, porque esto es como para móvil. No, pero está. Yo creo que está bloqueado, ¿o no? Sí, pues, están las papas. Ah, está 100%, ya, entonces dejémoslo. No, este más que... Esto lo estoy bajando. Ahí está bien, ¿no? Claro. No, está enfocando un poco. Ah, existe. Ah, está inclinado. Claro. Es que el de allá está muy alto. Po. Ya, Él ya. lo bajó. Él lo bajó. Ahí está el máximo. ¿Cuál bajaste el de adelante? El de allá. Vemos que Saca la mano. ese ¿por qué está cerrado? No. Ah. Pues está echando humo. Sí. Está echando humo. Vamos a usar un guantecito. Ya, Mucho calor. Derecho o izquierdo. ya está. Bueno, tranquilo. Sí, por eso tiene que estar ahí. Entonces, al rato me llega a quemar con pasta y todo. Bajé
bajemos esta cuestión. Pero depende, puede hacerla. A ver, retirar más para arriba. Espera. Dirígelo hacia él ese. Sí, no está bien. No lo sé. Veamos cómo quedó. Sí, pero cuidado. No voy a ver. A ver. Pero cualquier dirección rotando. Veamos cómo se ve. Usa tu mano porque esa es la hueá que se ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo es esa hueá? ¿Para dónde? ¿Así? Ahí espera. Ahí le da de hielo. ¿La mesa? Ah, no, que se queda la mano. ¿Cuánto está? Oh, la cuestión. Los que me aseguramos los A ver, saca la mano. Tenía razón. Harta. ¿Y eso? Esta parte de acá de mi cara se ve oscura. Oscura. Ya, entonces con esa luz de relleno hay que suavizar este lado de la cara. Claro, esto es una cañeta. Nosotros tenemos más. ¿No hay un rebote de cacao también? Eso lo deja. ¿Se ve la diferencia o no? O sea, se ve iluminado. No, espera. Que yo creo que el foco está Mira. tapando todo el aluminio, perdón, el plumavito. El foco. Sí. Ahí sí. Ahí. Quédate ahí para ver. Eso, muévese. A ver, lo apago y lo prendo para ver qué efecto tiene. No, es para ver la cercanía. No, eso. Acá se tiene que suavizar el color de la cara. Sí, no, se suavizó. A ver, espera. Que lo que Déjame hacer ver. es que cambiar. A ver, saca mano un poquito. Casi nada. No. A ver, prueba con la ¿No se nota? No. ¿Sabes qué? Creo que estaba muy lejos. A lo mejor hay que acercarlo más y... Sí, puede ser. Sí, mira ahí. Pero si lo ves que se te ilumina y te tira la cara, podría ser. Creo que el plumavito tiene que estar más cerca. Más cerca. Está muy lejos. Eso como está. Por ahí yo creo que podría servir. Estoy bien aquí, Manuel, estoy medio mal. ¿Funciona? Ya, harémoslo a altura, te puedo ver cómo te está sufriendo. Sí. Haremos altura de personaje, definamos con qué diafragma vamos a trabajar y acomodamos el resto y con qué ISO vamos a trabajar y acomodamos el obturador y todo eso, ¿ya? Hacemos el cuadre antes de o sea, está bien, tienen paradas las luces, pero para poder definirlas vamos a tener que armar el cuadre. Y les recomiendo que agarremos el chillón y lo pongamos más en el centro de la sala, porque ahí, por ejemplo, ese foco está en el medio del cuadro. ¿Sí? Ya. ¿Lo fuera? Está bueno. Tíralo más al medio ese, ¿no? Con esa luz. Ahí tenemos una luz totalmente plana. Claro, ahí está muy suave. Y si hacemos esa la primera foto, la más suave. Ahora, ¿cómo queremos cuadrar para que vengan todos? Si no, O sea, yo creo que está muy alto, tendría que ser más abajo. Está como así. Bueno, de aquí de partida ya se ve el trípode, el pedazo del trípode. Dependiendo. Es que está muy abierto el plano. Está muy abierto ahí. Igual si lo cerramos. Yo pienso que está muy arriba la cámara. Para la altura que está el Era un sujeto. plano medio. ¿Ah? Era un plano medio. Ah, entonces hay que grabarlo bien. Hay que bajar un poco más la cámara. ¿Y si no lo grabamos bien? ¿Ah? Si no lo grabamos bien. Pues quizás vaya Pero a medio, Ahí aquí, pues. Ahí. Ya se Estaba ahora mismo. Sí. Pero es que ahí está muy abierto, se ve mucho. Entonces bajamos un poco la cámara. No, pero es que bajar así como. Hay que bajar las patas, yo creo. Ahí.
Esto hay que soltarlo. Buena idea. Ahí. Comerse eso. Ya, ahora Comerse los para. quizás subimos esta sección un poco, pero no vamos a cortar tanto abajo. Ahí no. Pero, a ver, esto somos del medio. Ahí está. Ahora estoy con todo el magro, el gran angular. ¿Cachai? Ahora yo, en la medida que lo acerco, ahí ya voy perdiendo profundidad, digamos. Sí. Estamos enfocando. Pero igual tenemos. ¿La que bonito? Es que no es raro, no es raro. Ya, claro, ahí estoy con el máximo zoom. Ya. Pero la profundidad de campo igual la podemos regular con el tema del diafragma. Pero se supone que está al máximo, porque se supone que se vea. Claro, ahora ahí lo voy sacando zoom. Yo enfoco en un punto así, weón, que cualquier weón lo puede enfocar. Pero, ¿cuál es la idea de hacer un plano medio? Ya, bueno, eso dijo. Pero lo medio. mismo. Que se Como vea. X, no sé, Eso. No, más. más cerca. Más cerca porque se nos da. Pero el primero que vamos a hacer, ¿cuál es? Puede tener mucho aire, El primero que se hace, ¿cuál es? quizás bajar un poquito más la cámara, porque darle como un. ¿El primero cuál es? ¿De luz dura o qué? Sí, lo ven primero y después Sí. va regulando el fondo. ¿Qué tal, Chá? El primero con luz dura y después Primero montura vamos quitándole. y le vamos quitándole. Ya vamos a hacer más fácil esto, vamos a hacer 5 fotos, ¿ya? Ya. En vez de 8 fotos en vez de 8, quiere decir que la foto 2,5 tiene que ser un intermedio. La foto 3 tiene que ser en medio. Hoy si bajamos un poquito más el trípode, Sí, o sea, más. acá. Porque como que estamos limitados. Vale. Aquí tenemos más flexibilidad. Ahí sí. Ahí ¿Lo está. tenéis más? No tanto, porque yo creo que para que. Es que lo único que le gusta que se ve, que se vaya viendo la marca es la fucking manilla. Entonces que se tenga que ver. Que se vea la manilla. La manilla. No está. Ahí. Pero ahí Claro, se ve. tienes razón. Ahí se ve, ¿eh? Ah, espera. Vale, estoy excluyendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué está pasando? Estamos decidiendo ahí cómo encuadrar. Ya, pero espera, a ver. Nosotros tenemos que tener alta profundidad de campo, ¿verdad? Ujú, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar el diafragma o vamos a ocupar lentes angulares? ¿Cuál es la decisión ahí? Eso es lo que estamos decidiendo, porque por ahora tenemos el más angular, ahora estamos con el. Pero yo creo que es. 24. Claro. O sea, podríais agarrar la cámara y ponerte más acá. cerca. El tema ahí es que de repente con las luces vaya a proyectar sombras encima del Claro, personaje. exactamente. Entonces yo les recomiendo poner un lente normal, corte tú, ponernos como por acá. Un poquito más. ¿ya? Y al menos hay un encuadre, un plano medio acá, ¿cachai? Ujú. Al menos un plano medio con un lente 50, una cosa así, y tratamos de cerrar un poco el diafragma, ¿vale? Perfecto. Como ahí. Tenemos que sacar igual un poquito más la cámara. Si lo sentimos, si ven, hasta acá, no se llama ni ¿Sabes qué? Voy a traer los gelatinas y esa cuestión. Cerramos. En una de esas puede ser que como los estamos malos son más. Es que la cabeza no te va a tomar como. Sí, por ahí. Y a ver, lo que me interesa es que además que no se puede entender. Sí, eso. Tendría que sentarte para ver si se te da. ¿Qué te parece? Está bien. Ya. ¿Queréis un excepto yo? O yo soy un poquito más alto, pero no se me da. Sí, pero sí. No, está bien. Está bien. Sí. Sí, yo voy a salir ahí. ¿Sí? Y de hecho va a estar. Y tú tenés camisa, muy ideal para. Yo creo que va a ser el gol Con extremo. Y te cachai que una hueá rogar mucho mejor para jugar con la luz, porque como no es plano, Como que te da esa que la textura. hueá sí, pues. Y además, la cámara se apaga sola, pero tenéis que darle el. No sé si con el on te responde. Sí, Pero para filmar, o sea, para sacar la foto hay que enfocar por el sí, lente. sí, no, sí, tengo una. Claro. Parece. Claro.
Entonces tenemos que partir con de más duro a más claro o lo vamos a hacer otra vez. De más duro a más claro. O sea, de más duro a más suave. Ahora lo que no he hecho es Lentamente que me quería hacer todo más. Es lo mismo. Pero después me muestras la cámara así porque quiero eso lo que quiero ver. Entonces, ya, regulemos. Entonces vamos a necesitar para más profundidad. De la pose. Sí, cabrón. Es importante la pose. Vamos a bloquear. ¿Estamos bien ahí con el...? ¿Con el cuadro? ¿Sí? Sí, yo, a ver. Para bloquearlo. Incluso como estáis partiendo ahí, a lo mejor podríamos hacer la de Luso, ¿o no? Que está como tú. Parece ser así, yo creo que. ¿Cómo andan? Como por ahí, la Como andamos. un poco más cerrado. Plano medio acá. Acerquen la cámara, chiquillos. Y tratemos de que sea frontal. Frontal, no, ¿Sí? no Sí. angulado. No angulado, frontal, para que se note bien los volúmenes por la luz. ¿Veis la cámara frontal bien? Sí, Ahí sí. sí, está frontal. Ahí sí. Quizás abrir la puerta, no sé. Porque la idea ¿Se era ve la la puerta? profundidad ya. ¿Se ve la puerta ahí o no? Mejor con la puerta abierta, ¿no? Para que se vea la silla. Sí, como quieran ustedes. Vamos, chiquillos, los de al lado voy a sacar la primera foto. Prendamos y probemos. Pues. Sí, pues, prendamos ya. la luz y probemos. Ahí está encuadrado. Ya, prenda. La cerramos. Ya. Chiquillos, vamos. No, pero la primera sí, bueno. Vamos por luz, dale, vamos, primero prendamos la luz principal y de ahí vamos poniendo el resto, dale. Ya. Sí, se ve mucha sombra. En la casa. Así que. Mira, lo más. Mira acá, a mi derecha. Ahí sí, es para hacer más sombra ahí. Arrógate la camisa. Tenemos que regular el freno. Arrógala más, sí. ¿Cómo así? Porque si no te mueves, así. Eso. Saca una buena foto como poner en el Facebook. Entonces vamos a necesitar el diafragma lo más cerrado posible con la profundidad. Con la profundidad. No mucho tampoco, sino Pero con esta cantidad de luz, puedes Con cerrarlo veinte completo si querés. ahí. Claro, ¿ves cómo se ve? Está como sobreexpuesto un poco la... ¿Cómo sale? ¿Pero cómo salió? La pantalla es así como va a quedar. La pantalla de repente no es tan fidedigna. En realidad la única manera es tirar una foto... Sí, pero eso sale. Una... Claro. Está sobreexpuesto. Si no, hay que bajar la velocidad. Pero ahí vamos a subir. Al contrario, subir la velocidad. No, son más tranquilos. Prueba. Todavía es sobreexpuesto. Sale liso, no... ¿Cuántos? No, deja eso normal. Menor Y se sensibilidad. llama, mira, si lo van en 60, dale. Corta bajo. Tú ahí. Y baja. 100. Bueno, pero si seguís sobreexpuesto, tenéis que. No, está diciendo. Si seguís sobreexpuesto, tenéis que darle mucho más. Claro. Pero bájale la sensibilidad también. Dale. Vamos a tirar una prueba para que sea. Sí, sí, dale hartas de prueba. Vamos a poner nuestra sobreexpuesta. Entonces... Ah, pero es que ese es el menos, el más tallado. O sea, siempre tengo que poner allá. Uy, esa luz calienta mucho, ¿sabes que está caliente el sofá? Ah, tengo. Ahí está la buena. Vamos a ver. ¿Sabes que el sofá está caliente con la luz? ¿Ah? No, pero uno. Mira, aquí quema, aquí. Ah, sí, sí, sí. Sí, impresionante la... Ya leí que.
A ver, saca esa prueba. Ahí vamos a necesitar un disparador, porque si no va a salir media. ¿Cachai? Ahí es más fuerte. Esa es la dura, pero con esto ya. Pero la velocidad la tenemos que dejar súper. No queda súper. No. Ya, eso sí, es luz dura, pero es muy fotográfico, ¿cachai? La luz probablemente está demasiado frontal al personaje. Sí, el que Ustedes la agarran y la ponen acá, más lateral, vamos a tener mayor proyección de sombra. Vamos a la silla. Vamos a dejar de seguir. Mira la cara. Ya ahí está. ¿Tiene harta sombra? Sí, Sí. ¿Lo pongo todavía? No, sí tiene harta, tiene harta. No, pero que todavía se le ve. Mira, anda y míralo ahora, pero míralo de frente. Y yo te miro de frente. Mira cuando le llega la nariz. Estamos bajo Perú. ¿Ah? Estamos bajo Perú. Igual le va a dar un poquito más de. No, yo le quería más para allá. No, al contrario. Bueno, ni siquiera está bien. Si la idea es que salga oscuro en la allá y no está Sí, eso sí, tiene que ser oscuro la otra. oscuro en la allá y no está oscuro. Y ahora está muy oscuro, ¿no? Mira la nariz. Sí, pero la mira disco, pero No te preocupes, si no tiene más, pues tiene la cabeza más redonda. Pero este cóngulo, lo tiene iluminado, mira. No, mira. Se le genera la sombra debajo de acá. Sí, pero eso es lógico. Pero te digo el lado de allá, el cachete de allá lo tiene iluminado todavía. Es que está rebotando el blanco de allá. Sí. ¿Se entiende? Eso. No, si no rebota, ya rebota acá. ¿Dónde? Pero si entiende dónde llega. Pero no, si no veis, no. ¿Ahí? A ver, sácate la cuenta. Mira a mi de frente. A ver. No, pero mira, es eso. ¿Hasta dónde está ¿Y si lo tapamos? alguien se puede poner acá, ¿cachai? Mientras no salga. Pero no, sí, no está haciendo nada. Aquí, está con la cámara. Porque tenemos que robar el blanco parece. Ya no, claro, ya está muy bien, sí. Ah, pero ahí estamos quemados, ¿no? Sí. Sí, pero hay que cambiar eso. Cerramos un poco más el diafragma. El problema es que nos salen. Está muy dura, Ahí empezamos a quedar cortos de luz. a ver, ponle. Procesar porque aquí no te tira la luz real cuando estoy en video. No sé si tú cachas. Ah, pero ponlo en el manual de foto, ¿no? Ah, lo tenés ahí. Sí. Entonces saco la foto, por ejemplo. Sácala. Ahí. Bueno, sácala. Saca la mano. Igual sí, está más o menos. Empieza a aparecer contraste, ¿cachai? Sí, se ve solo un lado. Alguna Más allá, ¿no? Más allá. Hagámoslo más notorio. Realmente bajemos un poco la altura para que se... Y pongamos por lo menos una luz más, una luz de contra, una luz de fondo que nos pueda separar al personaje, ¿se entiende? Ya, sí. Lo de contra, se da contra. ¿Cómo se ve ahí? Lo que pasa es que el video no te tira la imagen real. La real. Claro. Pero si sacamos una foto ahí, sí la. Sácalo. Ahí está, bastante bien. Claro, pero perdemos todo el fondo. Eso sí. Pero ahora tenemos el ¿Puedo ver la foto? Sí, bueno. tenemos este de fondo. Sí, eso hace que caiga. ¿Y se nota? ¿Ah? ¿Se nota? No me quita. Sí, no sé para qué para que se A muestre ver, un esa es poco. la ¿Este? Sí. Ahí ya cachai que está mucho más dramático, pero todavía nos falta un poquito de fondo. A ver. Ahí ya se un A poco. ver, dale. ¿Se ve el fondo? Ahí está, por lo menos, sí. No, ahora está su encuentro.
poquito más de... A ver, me manda pose de Desde el presente. película. 60 debería dar un poquito más de... No, un poco más, uno más. 80. O sea, mientras más Ah, no, sí, mientras menos no. Mientras menos 40, ahí. ¿Cómo se ve? En relación a la anterior, claro, tenía un poquito más de... Ya, pero ¿cachai? Todavía estaba súper quemado. O sea, todavía está súper oscuro. Pero está mejor, está más equilibrado por lo menos. Ahora... Yo lo veo un poco más para que se vea el fondo, ¿no? Y trabajar ahí más. Es que el fondo es difícil, pero espera. ¿Cómo se ve con el fondo? Oye, pero ¿y el fondo? Espera, ¿y por qué no iluminamos para atrás? Para que el fondo se vea. Espérate, en vez de estarlo iluminando así, iluminamos así. No, porque esa es la contra. Pero ahí cómo se ve, es que no sé cómo. O sea, podemos ocupar como luz de fondo. Mira, a ver cómo se vería. Pero aquí es demasiado fuerte ese mundo. Pero es que, para ver si se logra el contraste y además se ve el fondo. Sí, pues sí. Ah, pero hay una sombra rara ahí. Ah, pero es de la máquina. ¿Está bien? ¿Qué máquina? Esa máquina está ahí. Sí, igual mejora bastante, porque ahí está, ¿cachai? Que se Se ve ve todo la el fuego. Claro. y está ahí, A ver. Y eso, gracias a Dios. está ahí bien filmado. Sí, Molesta un poco, claro, esa sombra de la muralla que tiene esa máquina. Pero eso se puede decir que sí, bueno, apretamos más el cuadro y lo sacamos, ¿cachai? Porque entra por el borde. Claro. Como vamos a ponerlo más para acá, ¿no? Sí. Ahí no pasó. Ahí está afuera. estamos haciendo una cosa que se nota el fondo. Porque no se veía nada, se veía negro. Ahí logramos algunos avances, pero nos dimos cuenta que esa luz Ahí abrí un poco la luz, la abrí porque estaba muy... Usar la sombra, pero ya tenía un esquema de luz. A ver, sácala de nuevo, para que... Ahora nos movimos un poco. Abrí la... Ah, no, perdón. La abrí, porque estaba muy cerrado, el Pero creo que eso queda más. ilumina menos. Ahí queremos intentarlo. No, porque antes estaba solo el número. Dale. No, pero. Al medio. Intenta mirar a la Vamos cámara. más fácil. Mira la cámara. Estoy mirando la cámara. ¿Sí? ¿Cómo le pones el. Pero no pasa que. Tiene un botón de. Play, ese, ¿no? Ah, flex. ¿Cómo sale el fondo ahí? Ahora se llama raro en esa línea. No, Ah, que es. sí, no puse mañana Ya, Ahora un poquito más. Ahora, ¿cómo le damos menos contraste a la imagen? con esta, tapando un poquito esta. Haciendo más blanda. Ya, Vamos con relleno primero y después vamos a cambiar la textura al yo creo que esta weá va a hablar. La luz de rebote, ¿no? ¿Funcionó o no funcionó? Si no, pero en vez de no tenerla acá. La de rebote. Y me hacía mantener la tendencia y ya lo veo la. Claro, sí. No. Ya no sé. Vamos a hacer con. Ah, tú te voy a poner ahí. Ah, tú te ya. Oye, pero yo pensé en más mundial. Tenés camisa blanca igual, te podés poner tú mismo. Puedes poner el pecho. Entonces ahora vamos a... Lo mismo, pero prende ese. Este foco, no, primero acá. ¿Ya? No, el foco, antes de prenderlo, úntalo por acá. El guante. Espérate, cuidado. No, se ahora ya se está jugando. ¿Dónde está el guante? Allá está. Ahí. Y ahora para abajo. Y va abajo, siempre el abajo siempre hay. El guante. Está fijo. Sí, ahí después por último, tipo, con los otros, porque es más fácil que andar hablando. Este es para... Oye,
Es un calor brutal esta cuestión. ¿Y por qué no usamos LED mejor? Ya no me puedo sumar de que. Ya no me gustó ya. Ya, dale, prende. Mirando la cámara directo, ¿no? Un ganado. Claro, ahí se rellena. Dale, no, estamos listos. Ahí Con poco relleno, después la rellené un poco más para encontrar las. ¿Cachai, no? Todavía tenéis contraste en la. Eso. mucho menos. Hay mucho menos. Mira, Ahí está negro. eso lo trae. Pero es que acuérdate que tiene que ser 5. Que tiene que ir gradualmente. Sí, pero Todavía no hay. después vaya a cachar. A ver, apaga. Prende. Es mínima la diferencia. Voy a apuntar un poquito más para. No, pero es que ahí que. Está demasiado acá el foco. Bájalo. Voy a. Bueno, ¿hasta dónde puedo acercarme hacia dentro del cuadro? No me voy nunca a la cámara. Porque la gracia es que sea que la cámara tiene que estar en la misma condición Claro. todo el rato en el cuadro. Todavía está fuera de cuadro. ¿Todavía estoy fuera de cuadro? Ahí un poquito más de luz estando por tu lado. Un poquito más. Mueve Baja un poco el foco, está muy alto. Entonces está tirando para abajo. No, bájalo, permiso, perdón. Baja para que esté más abajo, más a la altura de la cara. Ahí tendría que llegar. Ahí ya, sí. Ahí está un poquito más relleno. Un poquito. ¿Sería la segunda? Claro. O sea, con la primera igual ya te digo. Tiene una diferencia. Claro. Ya, dale. Ahí dale. Ok, vamos. Sí, está un poquito más. Si yo tiene que o sea, desde acá se nota acuático la diferencia. Así que. ¿Cómo sale? Sí, hay un poquito más de relleno. Ya apaguemos el Estoy asado, pero se me corre la botella. Pero esa es la última que hemos sacado. Ya, esa es el color. Esa es la más. Esta es la que sacamos ahora. Pero caché que en la cámara se ve leve, no se ve una cosa así. A ver, me ha gustado. Sí, un poco más. Sí, Pero no sé, este es el segundo y nos quedan 3 más para tirar. Sí, también. Ya, déjame entonces. Déjame la clase y sigamos. Bueno, podemos tomar pues. ¿Qué pasó? Se echaron. Y ahora. Ahora, ¿cómo voy a aumentar eso ahí? Puta, ponemos el resto. Bueno, todo. No, todo. Todo, me refiero a poner. Pero no tan directo. ¿Para arriba, para abajo o para el lado? No, el ¿Te trigo va? y acércalo más para allá. Ya que te. Ahí, pero no todavía. ¿Ahora entra? No, No. ¿Se nota o no? Sí, puro relleno, pero ahí se dan cuenta cuánto relleno. Aquí puedes cocer un huevo. ¡Qué terrible! Esta cuestión tiene un calor. Oye, pero eso se movió, parece. Bien, ahí estamos más rellenito. No, lo digo por el nuevo. Ahí sí. Ahora con el tema de la. Vamos a ver un poquito más de diafragma. Vamos corto de luz. Vamos a tirar una prueba. Enfocar. Estamos subexpuestos todavía. ¿Puede tirar un poquito más de luz? De ambos lados. Esta está mirando No, allá no, hacia no, atrás. son cámaras. Ya no se puede. Pero esa está mirando un poco al lado ahora. Antes estaba mirando de Sí, frente. está más. Me molestaba. Se movió. Me molestaba antes y ahora no me molesta. Claro, pero. Ahí sí, ahí sí. Ah, Esto eso. del- Ahí está muy de frente. Ahí está más de frente que delante. Sí, porque se hizo mucho calor. Hay que generar la sombra y con el relleno se ve mucho. Ahí, ¿no? Ahí por ahí debe ser. A ver. Ya, sí. Voy. Se pone un poquitito más.
Vamos a tirar una prueba. ¿Cómo se llama? Pero según yo. Ya, sí, ahí salió más pareja. No sé si quieren ver. Sí. Y tal vez Sí, Yo más relleno. claro que sí. Ah, pero ahí está más. Claro que sí. ¿Sí? Pero esa salió su expuesta. Esa no la voy a borrar. Ya. Ahora tendríamos que más todavía. Aquí, claro, estamos. Eventualmente va a dar el foco por el así por el otro lado. Tiene que salir la luz de adentro de la boca. Pero ¿cachai que estamos respetando igual ¿cómo se llama? Oye, El campo, ¿cachai? O sea, igual estamos en profundidad, pues la manilla. ahora tenemos que hacer medio, o sea, menos todavía. No, No, el medio luz. media luz. Entonces tenemos que ir quitando con esta quizás. Ahora, el plano me molesta todavía que está como medio corrido, como que siento que me corrí. Ya no, pero bueno, se la ponéis de nota de seguir corriendo. No, vamos a esperar así ya. Hasta ahí por efectos de ensayo que vamos a bajar el plano ahí. Bueno, no es que dejarlo tanto. ¿Cómo lo fue? Con alguien acá ven. ¿Ah? Alguien